Cambiando el ángulo de la información, no sé si te enteraste de la noticia del turista de Estados Unidos de 80 años que murió en el Hospital Fernández. Había contraído malaria. En realidad venía de viajar por diferentes países del mundo e ingresa en el Fernández con determinados síntomas. Ahora los vamos a repasar. Tenía fiebre alta, tenía anemia, tenía hipoglucemia y a los 30 minutos de ingresar por la guardia es que termina falleciendo en este hospital de la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Fernández. Obviamente esto está siendo investigado ahora, intentar determinar en primer lugar dónde es que contrajo esta enfermedad. Pero la pregunta que obviamente surge de esta situación tiene que ver con si es posible contraer malaria en Argentina. Repasemos algunas placas. Argentina está libre de malaria desde el año 2019. De hecho, la Organización Mundial de la Salud certificó al país como un país libre de paludismo para casos autóctonos a partir de ese año. ¿Sí? Estas preguntas que nos estamos haciendo. Se registró 249 millones de casos y 608.000 muertes a nivel global por malaria en el mundo. Esto data del año 2022. Y además, en esta pregunta que nos hacemos, si es posible contraer malaria en Argentina, podemos ver que hay dos tipos de síntomas. Podés sentir síntomas que son más leves, la fiebre, escalofríos, el dolor en la cabeza, o podés llegar a sentir síntomas más pronunciados, la fatiga, la confusión, convulsiones e inclusive la malaria te puede producir dificultad para respirar. Y lo último, en esta pregunta que nos hacemos acá en Hoy Nos Toca, si es posible contraer malaria o no en la Argentina, teniendo en cuenta que estábamos libres de malaria desde el 2019, vamos a conectar directamente con Daniel Priluca. Daniel Priluca es médico infectólogo. Buen día, Daniel. Agustina Bassi te saluda. Gracias por este contacto aquí en Hoy Nos Toca. Muy buenos días. Bueno, gracias a por el momento lo que se está intentando determinar es si este turista de 80 años, oriundo de Estados Unidos, que venía viajando por diferentes países del mundo, pudo haber contraído malaria acá en Argentina. Lo repasamos juntos en las placas. Estamos libres de malaria, según la OMS, desde el año 2019. Entonces, en un primer análisis, ¿qué opinión te merece este tema? Mira, a ver, yo no puedo dar una opinión de un caso en particular que no conocí. Tengo algunas noticias que he leído y alguna que he recibido que el señor venía viajando por distintos países, incluido la India y otros países donde la malaria es más frecuente y es posible adquirirla. Y de hecho, una de las cosas que nosotros hacemos, que por ejemplo en la ciudad, en el Hospital Muñiz está muy desarrollado, pero también en muchos centros privados y muchos infectólogos en forma individual en nuestros consultorios asistimos, es a lo que se llama medicina del viajero, Sí. donde le enseñamos o le explicamos a la gente que va a viajar a determinados países que tienen que cuidarse de determinadas enfermedades. ¿Y cómo se puede un turista cuidar de la malaria? Sí. Y hay que tomar una medicación específica para prevenirla. Bien, con una medicación específica. Ahora, no hay vacuna. No hay vacuna. Cuestiones que tengan que ver con el clima, por ejemplo, pienso, la lluvia que agrava la propagación de los mosquitos, ¿puede ser un agravante también para contraer una enfermedad como la malaria? A ver, lo primero para entender, como cualquier enfermedad, hay mosquitos transmisores de determinadas enfermedades que no transmiten otras. Por ejemplo, muchos de los mosquitos que tenemos en Buenos Aires, que tuvimos un brote hace poco, eran malos transmisores del dengue. Sí. Eventualmente podrían, pero no era Aedes aegypti que transmite el dengue. El Aedes aegypti, por otra parte, en teoría no transmite la malaria. Entonces, para que hubiese malaria en Argentina,
o en Buenos Aires o donde ustedes quieran, tendrías que tener mosquitos con capacidad de transmitirla, porque el parásito puede hacer su ciclo dentro del mosquito, y casos fuentes para que a partir de que el mosquito lo pique pueda transmitirlo a otra persona. Con lo cual, esas dos condiciones en este momento no están dadas en la Argentina. Este caso salió a la luz básicamente porque es cierto que el paciente falleció y aparte era un ex juez de Estados Unidos. Pero los que trabajamos o tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en el Muñiz, hemos visto malaria desde hace 30 o 40 años, cada tanto aparece un caso. Cada tanto aparecen casos esporádicos, hay distintos tipos de paludismo, no hay uno solo, aparecen distintos casos de distintos tipos de paludismo, algunos más leves, no todos son muy graves, el falciparum es el que realmente es grave, y cada tanto aparece algún caso en Argentina, pero son casos importados. Entonces, la posibilidad de que esto se transforme en algo local hoy parece muy, muy improbable. Daniel, ¿y cómo se tratan esos casos y qué consecuencias pueden llegar a tener contraer malaria? Bueno, la malaria es una enfermedad que va desde un cuadro leve, como mostraron algún cuadro, hasta la muerte. Básicamente, repito, hay un tipo de malaria, hay distintos tipos, vivax, ovales, bueno, y otro que se llama Plasmodium falciparum, que es el que puede dar una enfermedad grave que puede llevar al óbito de la persona. ¿Cómo se trata? Con medicamentos. Existen medicamentos activos para este parásito, uno los trata y el paciente normalmente se cura. En el mundo, como bien mostraron, muere mucha gente de malaria. En general es por falta de acceso al diagnóstico y al tratamiento. Una malaria tratada a tiempo, aún por falciparum, es poco probable que lleve a una persona al óbito. Sí, es llamativo que haya ingresado a la guardia del Fernández y que haya fallecido a la media hora. Digo, fue falta de tiempo. Absolutamente, con un cuadro clínico absolutamente pasado. Claro. O sea, yo he visto fallecer personas por falciparum hace muchos años, pero nunca lo vi en media hora. Así que no puedo hablar del caso en particular por no haberlo asistido, por no haber hablado con los médicos tratantes. Vuelvo a decir, alguna información que circuló en círculos infectológicos he recibido, pero no tengo certezas, así que no puedo. Pero aparentemente y claramente es un caso importado de alguien que viajaba y por lo que han dicho no tomaba la medicación preventiva. Bien, lo escuchás ahí a Daniel Priluca, médico infectólogo, entonces, conversando sobre la malaria en base a este caso, el turista de Estados Unidos de 80 años que falleció en el Hospital Fernández, justamente un cuadro de malaria. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Habíamos dejado